con la siguiente actividad, esta segunda jornada del encuentro, hablando de una cuestión que, bueno, se venía barruntando desde hacía años, pero que yo creo que desde la pandemia, al menos informativamente en Redacción Médica, cogió un vuelo tremendo, como es la digitalización de los servicios autonómicos de salud. El Big Data, la telemedicina y ahora, en los últimos tiempos también, la inteligencia artificial. Un montón de retos de incorporación que tiene que aportar valor en una mesa que va a moderar Justo Herrera, que es ex-subsecretario del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Muchas gracias, Juanma. Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a esta primera mesa de debate del día de hoy, que, como bien han comentado, se trata sobre el tema de la digitalización en los servicios de salud autonómicos. Nos acompañan don Aquilino Alonso Miranda, director gerente del Servicio Asturiano de Salud. Buenos días, Aquilino. Don Luis Carretero Alcántara, director gerente del Servicio Cántabro de Salud. Buenos días, Luis. Doña Ana Cristina Castillo Forniés, directora gerente del Servicio Aragonés de Salud. Buenos días, Ana Cristina. Buenos días. Y don Jesús Alfredo Martínez Larrea, director gerente del Servicio Navarro de Salud, Osusan Videa. Buenos días. Un saludo a los cuatro. Muchas gracias por aceptar la invitación de participar en esta mesa de debate. Me gustaría organizar la mesa proponiendo a cada ponente que nos dé su opinión sobre alguna de las cuestiones que hemos sugerido en la programación de la misma, sobre interoperabilidad de la historia clínica electrónica en las comunidades autónomas, implementación de la telemedicina y perspectivas de la atención no presencial, inteligencia artificial y Big Data, como obtener beneficios tangibles en salud, y ciberseguridad en el sistema sanitario. Posteriormente, sí que interesaría y me encantaría tener un breve coloquio entre los ponentes para que nos enfaticen aquellas cuestiones que consideran más relevantes en este proceso que, como bien nos ha comentado Juan Manuel, resulta imparable de la digitalización, no solo en los servicios de salud, sino en el conjunto de la sociedad en la que nos integramos, e intentaremos dejar unos minutos finales para que el público que nos acompaña hoy pueda plantear alguna pregunta sobre los temas tratados. Si os parece, empezamos por la opinión de Aquilino Alonso, director gerente del Servicio Asturiano de Salud. El señor Alonso es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, con una dilatada carrera tanto en la dedicación política como en la gestión sanitaria. Ha sido director de Servicios Sanitarios del Servicio de Salud del Principado de Asturias, consejero de Salud de la Junta de Andalucía y viceconsejero de Igualdad, Salud Pública y Políticas Sociales también en la Junta de Andalucía, además de asesor técnico del Servicio Andaluz de Salud. Hasta su nombramiento último como director gerente, ocupaba el cargo de director general de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación Provincial de Sevilla. Señor Alonso, desde esa dilatada y amplia experiencia en gestión sanitaria en comunidades y en territorios tan diversos como una comunidad tan grande como la comunidad andaluza y una más reducida, uniprovincial, como es Asturias, ¿cómo analizaría el proceso de la interoperabilidad de la información clínica desde sus inicios en 2007? Y me va a permitir que le lance ya una segunda pregunta al hilo de esto, que es si cree que resulta relevante, dado esa doble experiencia de la que hablaba, la diferencia de tamaño entre comunidades autónomas, si existe una limitación, y no tanto por razones económicas como organizativas y de capacidad de gestión, entre comunidades grandes y pequeñas. Muy bien, gracias. Buenos días a todos y a todas. Empezar a hablar de interoperabilidad hay que acordarse de cómo estábamos en el 2007. Estábamos con sistemas heterogéneos que todos respondían a soluciones que se habían hecho a nivel local. En muchas ocasiones ni siquiera a nivel de hospital o de atención primaria, sino a nivel de centros o incluso de servicios. Y esa era la situación que teníamos pues no hace muchos años. Yo creo que muchos de los que estamos aquí incluso vivimos la época en la que las historias clínicas eran de papel. Y ese es el escenario con el que nos encontramos. Era complejo porque representaba un cambio total de paradigma. Pasábamos de lo local a lo autonómico y después a lo nacional, y ahora ya estamos hablando del espacio de datos
europeo, y eso era complejo. No solo desde el punto de vista técnico, la técnica avanza, pero simplemente hay que considerarla como un instrumento, y algunas veces la consideramos como el fin en sí mismo. Y las soluciones técnicas por sí solas no valen, deben dar respuesta a las necesidades que tenemos en el conjunto del sistema. Y creo que hubo una época inicial donde los planteamientos eran a ver qué estándares utilizábamos, cómo podíamos avanzar. Creo que todos lo sufrimos, qué era lo que íbamos a recoger en esas historias clínicas que después íbamos a compartir. Primero, ya decía, en el conjunto del sistema, una fase inicial que yo creo que por la que todos pasamos, que el objetivo era ser interoperables los sistemas que teníamos dentro de nuestro hospital, después dentro de nuestra comunidad autónoma, y ahí no fueron los problemas técnicos los más importantes, los hubo en su implantación, pero el ponerse de acuerdo resultó muy complejo. Afortunadamente esa fase está casi resuelta, porque comentábamos hace un momento que no creo que nadie en un servicio de salud pueda decir que no tiene todavía soluciones locales en servicios y que te las encuentras a veces sin esperar. Y ahí sí que da igual servicios de salud grandes que servicios de salud pequeños. Eso es así, y estamos hablando de un cambio cultural importante, un cambio cultural en los profesionales, en los gestores, en los políticos, que requiere de verdad de un compromiso político claro. Y también de dinero y recursos. El dinero y los recursos en los últimos tiempos llegaron y no es un limitante ahora mismo para el desarrollo de la interoperabilidad. Es verdad que tenemos algunas cosas que son de éxito, pero nos queda mucho camino por recorrer. Creo que el haber llegado a una historia resumida hace 20 años era casi algo que nos parecía una entelequia. Hoy lo tenemos, hoy se pueden compartir en muchas ocasiones, se pueden compartir informes. En el ámbito de la receta, yo creo que la receta electrónica ha tenido un desarrollo en la interoperabilidad muy rápido, posiblemente obedezca también a otra serie de intereses, pero la realidad es que nos queda mucho por avanzar, y la prueba es que llevamos años en los que, lo comentábamos antes de la mesa, llevamos años hablando de interoperabilidad una y otra vez, lo cual quiere decir que nos queda ese espacio. Y antes comentabas qué diferencia hay entre comunidades, porque me ayudaría también a cerrar un poquito la primera parte. Inicialmente uno parece que cuando está en un territorio pequeño tiene algunas ventajas, que sería mucho más fácil llegar a acuerdos, que está todo mucho más concentrado, hay menor variabilidad. Además, cuando yo se lo preguntaba a mi gente ahora, me decían que eso era una ventaja clara y importante. El inconveniente es que es mucho más difícil tener una masa crítica, es mucho más difícil retener profesionales tanto en el ámbito clínico como tecnológico. ¿Y qué pasaría en una comunidad grande? Hablas con la gente de la comunidad grande, yo he tenido la experiencia de estar en los dos sitios, y te dicen, no, aquí nosotros tenemos muchos recursos, es verdad que económicamente y para proyectos como este, que son proyectos transversales, es más potente, independientemente del gasto por habitante, es más potente una comunidad grande, es verdad que puedes atraer talento de forma más fácil, pero la realidad es que los problemas con los que yo por lo menos me he encontrado son los mismos. Lo que parecen ventajas en algún momento se convierten en inconvenientes, y lo que parecen inconvenientes en algunos momentos se convierten en ventajas, con lo cual el tamaño no es lo importante. Muy bien. Esa es una cosa clara, y hay algo que sí yo creo que es importante para destacar. Cuando hablamos de un proyecto como la interoperabilidad, no debe considerarse nunca un proyecto tecnológico. Eso nos llevaría claramente al fracaso. La tecnología es una herramienta. Y lo que hablamos es de un proyecto que es un proyecto del ámbito de la salud pública, es un proyecto de calidad asistencial, y si tenemos en cuenta eso, conseguimos tener un liderazgo y avanzar, iremos por el buen camino. Y ese es el camino que todavía tenemos por recorrer. Muy bien, muchas gracias. Sí que es verdad que es muy importante siempre no perder la referencia de que la tecnología, la digitalización son herramientas, son instrumentos que pueden darnos mucho juego o se pueden convertir en una trampa a veces mortal. A continuación les presento a Ana Cristina Castillo,
directora gerente del Servicio Aragonés de Salud. La señora Castillo es licenciada en Medicina y Cirugía, hizo el MIR en Reumatología, aunque la mayor parte de su carrera ha ejercido como médica inspectora en las 3 provincias aragonesas. También fue jefa de servicio de oferta sanitaria, formación y control y uso del medicamento en la Dirección de Planificación del SAS, y durante el gobierno de Luisa Fernanda Rudiz, como presidenta del Gobierno de Aragón, estuvo al frente de la Dirección de Atención Especializada del Servicio Aragonés de Salud. Buenos días de nuevo, señora Castillo. Y también desde su experiencia de gestión sanitaria, la pregunta que le plantearía es en qué situación nos encontramos en el proceso de implantación de la telemedicina. Como bien se comentaba en la presentación, la irrupción del COVID supuso una obligación de entrar de lleno en todo lo que tenía que ver la atención no presencial, y ahora mismo ha dejado, entre las pocas cosas que se han quedado cuando teníamos ese relato de que la pandemia iba a cambiar todo, en todo lo que tiene que ver con la valoración, análisis y prioridades de los sistemas sanitarios, vemos que han quedado algunas cosas, pero pocas, ¿vale? Pero quizá una de las que ha quedado ha sido precisamente todo lo que tiene que ver con la asistencia no presencial, ¿vale? Entonces, tanto en la atención primaria como especializada, ¿en qué medida nos encontramos en una cierta fase o etapa de implantación de esto que hemos dado en llamar telemedicina? Y si realmente podemos considerar a las visitas telefónicas como telemedicina o son otra cosa, ¿no? Y si hemos entrado en una dinámica incluso de exceso de uso o de abuso. Por tanto, aparecen muchos elementos de revisión, de reflexión, en la medida en que también tendríamos que poner en análisis si estamos reordenando y reorganizando los procesos asistenciales y los equipos para poder gestionar esta dualidad de atención entre lo presencial y lo no presencial. Así que ahí tienes el embolado. Muy bien, Ana. Buenos días. En primer lugar, justo agradecerte el que me hayas invitado a participar en esta mesa con compañeros, amigos, cogerentes, que nos llamamos ahora, de estos momentos tan especiales que estamos viviendo en la sanidad pública. Y además es que es verdad, estamos en un momento privilegiado porque con todos los avances digitales y con la situación de la pandemia nos hemos encontrado en un momento que no cabe la menor duda que no podemos desperdiciar. Hay un avance tecnológico, hay una digitalización que está ahí, no podemos desperdiciarla, pero también tenemos que confluir y conseguir adecuarla a la situación en la que nos encontramos. Estamos en una situación donde es necesaria la optimización del tiempo del profesional, donde en las diferentes comunidades autónomas tenemos diferencias en cuanto a accesibilidad, pero no accesibilidad solo de los pacientes. En mi comunidad autónoma tenemos también accesibilidad entre los especialistas, el comunicarte de un especialista a otro. Todo esto nos lo va a permitir. Entonces, optimizar, mejorar la capacidad, tener el dato en el momento son unos beneficios que nos pueden aportar una mejora sistemática de lo que es la asistencia sanitaria. Pero es verdad que nos encontramos también con 2 problemas. La brecha digital, sobre todo en las comunidades autónomas que tenemos gran dispersión y tenemos una población envejecida, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y nunca olvidemos lo que también se habla y hoy en día sigue estando de moda, que es la humanización. No podemos perder el contacto con el paciente, ni evitar o que supla a una consulta presencial, una consulta donde es necesario, hay que adaptar el caso a la situación adecuada. ¿En qué momentos estamos? Pues habitualmente estamos en los momentos en los que se puso ya antes de la pandemia las necesidades, como era, por ejemplo, en Aragón el anillo radiológico, falta de radiólogos, teníamos que tener un anillo radiológico para lectura, una teledermatología, telerehabilitación y sobre todo el acceso. El acceso ya se está llevando a cabo por las plataformas web, por telefonía, donde tú ya puedes además acceder a atención primaria, incluso eligiendo el tipo de asistencia que quieres, si presencial o telefónica. El paciente está también eligiendo la forma en que
quiere ese contacto, pero es el profesional que también tiene que elegir el caso para el que está adecuado cada uno de ellos. Las interconsultas, que inicialmente, antes de la pandemia, todos teníamos las interconsultas, atención primaria especializada, o entre los hospitales, como digo yo, los comarcales para los casos concretos, para hablar con los hospitales grandes. La interconsulta ha seguido avanzando, pero tampoco puede suponer una suplencia de lo que es una visita. Tenemos que buscar el equilibrio. El equilibrio entre lo que es la consulta presencial y luego elegir los casos. Es verdad que es un avance fundamental tanto en atención primaria para el seguimiento de las patologías crónicas, para las revisiones rutinarias, pero bueno, tenemos que ir adecuándonos a la situación sin perder el objetivo final, que tiene que ser que también la medicina necesita del contacto directo con el paciente en determinadas circunstancias, porque el paciente necesita ese contacto y esa humanización con el médico. ¿Las llamadas telefónicas se pueden considerar? Sí, en un sentido amplio, pero claro, con unas limitaciones tecnológicas, unas limitaciones también clínicas. Se pusieron muy en boga durante la pandemia las llamadas telefónicas, pero hay que reconocer que la llamada telefónica no puede suplirla. En el último código deontológico, en el que salió en diciembre del 2022, hay 2 capítulos, creo que son el 18 y el 19, que habla ya de la telemedicina, el 18, y el 19 de la inteligencia artificial. O sea, ya están recogidos en nuestro código deontológico cómo podemos utilizar todas estas nuevas tecnologías. Entonces, ante una consulta telefónica, para que sea válida, tenemos que tener en cuenta que tenemos que seguir unos pasos o dejar constancia de unos pasos para que eso sea importante. Primero tenemos que tener una buena identificación del paciente. No puede haber errores en la identificación. Un consentimiento informado para esa consulta telefónica. El dejar recogidos todos los datos en la consulta, en la historia clínica. Además, elegir el caso. No puedes un caso donde vayas a necesitar una exploración, suplirlo con una consulta telefónica. Y lo que también es importante y no nos podemos olvidar es ser un seguro. Dentro del seguro de responsabilidad civil tenemos que tener en cuenta estas consultas telefónicas, tienen que estar acordes. Porque hay algunos errores que se producen en cuanto a una falta de identificación correcta, o que no dejas constancia de que hay un consentimiento por parte de esa persona, de esa consulta telefónica, o que no has dejado constancia de lo que se ha hablado y de esos datos en la historia clínica, que son fundamentales. Abuso, exceso de abuso, es obvio que hoy en día ha habido un crecimiento exponencial. Abuso, no hay estudios económicos, estudios que nos permitan cuantificar y que nos hagan hablar de un abuso de los mismos. Sí que es verdad que pues quizá en ciertas situaciones podríamos, o parece que hay un excesivo uso de esas consultas telefónicas, entonces, o esas telemedicina. Es verdad que lo que hay que buscar es el equilibrio. Sobre todo, está muy claro que en lo que es un seguimiento rutinario, un control de una patología crónica o una patología inicial en atención primaria, una interconsulta, no es en absoluto ningún abuso, sino que es bueno la utilización, sobre todo en aquellas interconsultas que el feedback con el profesional te mejora la calidad de tratamiento con el paciente. Pero eso tenemos que siempre controlarlo. Nosotros, los gestores que estamos, el controlar que ese equilibrio no exceda en cuanto al perjuicio que puede suponer una visita presencial o una falta de contacto. Y si estábamos preparados, pues es que tenemos que estar preparados. ¿Y qué tenemos que hacer? Reorganizar los circuitos. Por supuesto, hay que reorganizar el circuito, reorganizar el proceso, volver a plantearnos cuál es el papel de cada uno de los profesionales, y en eso estamos, porque es necesario que todos estos avances no los podamos desperdiciar, pero para eso hay que cambiar, hay que adaptarnos. La gestión del cambio es fundamental. Las nuevas generaciones vienen ya enfocadas a ese cambio. Las generaciones más, no voy a decir antiguas, mayores tampoco, no sé. Hay muchos que están subidos también a lo que es la modernización, pero la gestión del cambio y el equilibrio entre lo que es una telemedicina y una consulta tradicional, tenemos que buscar siempre las ventajas que nos permitan dar la mejor, lo que yo siempre digo, la mejor calidad, la asistencia sanitaria al paciente esté donde esté. Y en las comunidades que tenemos de dispersión es muy importante. Muy bien, muchas gracias, Ana. Pues me alegra muchísimo esta reflexión, que de alguna forma nos tranquiliza a los que ahora mismo ya estamos en el sistema más como usuarios,
y es el tema de que está muy claro en los diferentes sistemas de salud que lo que estamos viviendo no es un cambio menor, sino que es un cambio a veces de modelo, y ese cambio de modelo lo tenemos que gobernar, y esa gobernanza, tengo la sensación por las intervenciones y por las charlas que hemos ido teniendo previas de que la tenéis muy clara, y eso es una tranquilidad para pacientes y usuarios. Bien, vamos a abordar otro tema, vamos a entrar en otro melón importante que es el uso de la inteligencia artificial, que también se utiliza a veces en todo el tema de la cita telefónica y demás, pero con la irrupción de nuevos instrumentos, de nuevas herramientas, que no solamente están apareciendo para el sistema sanitario, sino que están apareciendo en el conjunto de la sociedad. Todo lo que tiene que ver con Big Data, temas que han irrumpido de una manera que han creado esas expectativas, pero también esos recelos, y de ello vamos a hablar. Vamos a hablar de expectativas, vamos a hablar de recelos también en esta mesa. A continuación les presento a Jesús Alfredo Martínez Larrea, director gerente del Servicio Navarro de Salud, Usasunvidea. El señor Martínez Larrea es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Desarrolló buena parte de su desempeño profesional previo en la unidad de hospitalización psiquiátrica del Hospital Virgen del Camino de Navarra, y desde el 2010 pues, inicia su actividad en el ámbito de la gestión sanitaria dilatada, como la de prácticamente, bueno, todos las personas que me acompañan hoy en esta mesa. En el 2013 asumió la dirección gerencia de salud mental del Servicio Navarro de Salud, puesto que ocupó hasta 2017, cuando fue nombrado director de asistencia sanitaria al paciente en la gerencia de Osasunvidea. En noviembre de 2019 pasó a ocupar el cargo de director gerente del Hospital Universitario de Navarra, y en agosto de 2023 fue nombrado director gerente del Sistema Navarro de Salud. Señor Martínez Larrea, la pregunta del millón, ¿vale? ¿Cómo está impactando la inteligencia artificial en la asistencia sanitaria de nuestros servicios de salud? Si podemos hacer una valoración general, luego preguntaremos de manera más específica, aunque tampoco pasa nada por alusiones singulares del caso de Navarra. Si este aluvión de datos, los algoritmos y demás disponibles van a resolver problemas concretos de los sistemas de salud público, y si es así, ¿cuáles podrían estar resolviendo ya? Hay algunas consideraciones previas. Yo aquí me sumo a la petición de mi consejero, que cada vez que hablamos de inteligencia artificial me dice: garantízame primero la inteligencia natural y luego hablamos de la artificial. Y dentro de la natural muchas veces la inteligencia emocional, que es la gestión de personas. El segundo elemento es que hoy, si no hablas de inteligencia artificial y hablas bien, eres un paria. Con lo cual, ya esto me condicionaba al preparar esta intervención. Empiezan a surgir algunas voces críticas hacia las expectativas que está generando la inteligencia artificial, pero no está bien visto. Hablábamos antes que la inteligencia artificial, yo tengo la sensación que va a ser como otras palancas de cambio que en estas largas carreras hemos experienciado, ¿no? Hablamos en su momento de la medicina basada en la evidencia, y todos aprendimos a buscar en PubMed y a consultar las fuentes de evidencia secundaria, y nos convertimos expertos en la Cochrane y en el UpToDate. Luego hablamos de la medicina basada en valor, y todos nos buscamos 3 o 4 amigos economistas de la salud y aprendimos a qué era aquello del valor y nos volvimos expertos. Y luego pasamos por la gestión clínica y por la medicina personalizada. Es decir, ha habido distintas herramientas tecnológicas que han intentado solucionar los problemas que todavía persisten en el sistema sanitario. Entonces, mi expectativa es limitada. ¿Cómo podemos conseguir realmente que el cambio sea más significativo? Primero, en el día a día, la IA, y no me gustaría hablar solo de IA, lo has contextualizado muy bien cuando dices la disponibilidad masiva de datos y en una estructura de datos que podemos analizar, y la disponibilidad de una gran variedad de herramientas de análisis de esos datos que pueden generar información, es una apuesta y una promesa de transformación del sistema. ¿En qué nos puede ayudar? Pues nos puede ayudar en gestión. ¿Y qué nos puede ayudar en gestión? Si de toda la información de todos los ciudadanos, de todos los pacientes, de todos los servicios que cada uno de nosotros tenemos de nuestra comunidad, podemos convertirlos en indicadores sintéticos que nos permitan tomar decisiones rápidas
Convencer tanto a la población como a los profesionales, como a los políticos, de que esas decisiones son racionales, están basadas en evidencias y nos tienen que llevar a la acción, todo lo que nos genere conocimiento de estos datos será importante. Yo siempre pongo un ejemplo, aunque ya es viejuno. Yo podía gestionar 6 hospitales, los 6 hospitales, 3 públicos y 3 privados, en la etapa COVID, con un cuadro de mandos que tenía 12 indicadores. Ahora mi cuadro de mandos tendrá 300, 350 indicadores. Entonces nos adaptamos con mucha rapidez. No aspiro a tanto, pero no puedo adaptarme a la lentitud que tenemos ahora, ¿no? Entonces nos puede ayudar, desde luego, en gestión. Nos puede ayudar en la práctica clínica habitual, pero es que ya lo tenemos metido en la práctica clínica habitual. Cualquiera de nosotros que nuestros sistemas tenga un acelerador lineal que permita hacer radioterapia adaptativa, la máquina está gestionando datos que te permite decidir si vas a irradiar más superficie, menos superficie, con cálculos automáticos, ¿no? Nos va a permitir ser más eficaces en los procesos de diagnóstico precoz de una infección en una UCI o del análisis de las imágenes de una retinopatía. O nos va a permitir tomar decisiones sobre la evolución, comentaba antes en el desayuno, de un posible proceso diabético. Pero eso me preocupa relativamente que suponga una inversión muy grande en el sistema sanitario para solucionar problemas que ya los tenemos muy bien solucionados. ¿Hacia dónde dirigiría yo la IA? A solucionar los problemas que no tenemos solucionados. Entonces, ¿qué reto me supone la IA? Me supone un reto de priorización. Yo dedico más tiempo en atender peticiones de IA que en aplicar la IA. Todo el mundo quiere hoy desarrollar su pequeño proyecto de IA. Y yo creo que tenemos una responsabilidad de dirigir la herramienta a donde verdaderamente lo necesitamos. Y los problemas son los que se han comentado, es decir, cuáles son los mecanismos más efectivos de atender, cuál es la forma más eficiente de gestionar los recursos materiales y profesionales, cuál es la forma más eficiente de gestionar nuestros presupuestos. Yo ahí pondría toda la intensidad de la IA. ¿Qué problema estamos teniendo? Pues que la IA está llevando un proceso como toda innovación tecnológica. Empezó con un escepticismo, esto es una novedad que va a pasar. Esto no pasó y entonces empezó la seducción tecnológica. Estamos ahora en pleno auge de la seducción tecnológica y luego vendrá la frustración. Y de la frustración vendrá la revisión crítica y entonces en los próximos años veremos realmente qué va a quedar de la inteligencia artificial. ¿Qué me parece importante para esto? Para que la IA y cualquier proceso de digitalización sea disruptivo. Romper con una cosa que me decía uno de mis maestros en gestión hace ya muchos años, que me decía, lo más frustrante que vas a tener en gestión es la teoría de la dependencia de la senda. Da igual que tengas la máxima capacidad transformadora con digitalización. Todo el mundo va a querer seguir por su camino, su camino, su camino. Y esto es un problema que lo estamos viviendo ya. Lo estamos viviendo ya porque yo antes tenía que discutir con 3 directores generales. Y ahora tengo que discutir con 3 directores generales y un subdirector. Y entonces tengo claro que lo más importante es la asistencia sanitaria, y así me lo recuerda mi director de asistencia sanitaria. Mi director de profesionales me dice que cómo voy a dar asistencia sanitaria si no tengo profesionales, y mi director económico me dice, pues ya me dirás cómo vas a tener profesionales para dar asistencia sanitaria si no tienes un duro, como bien explicó el otro día en la mesa en la que participó. Y este era hasta ahora mi debate, de poner en equilibrio estas 3 patas. Y ahora tengo que poner una 4ª pata que dices, oye, para, que lo más importante es la digitalización y la IA. Y digo, ¿y por qué me dices eso? Mira tu agenda. En mi agenda de los últimos 15 días, yo he sido invitado a 15 eventos relacionados con digitalización y la IA. La Estrategia Nacional de Digitalización, el proyecto de digitalización, este foro de digitalización, el foro de las 6 de digitalización y el foro de gerentes de digitalización. ¿Qué es lo más importante? ¿De qué estás hablando a todas horas? De digitalización y de IA. Pues no puede ser así. Es decir, lo más importante son las necesidades de planificación estratégica y de gobernanza. Y coincido con mis precedentes en que la digitalización y la IA es una herramienta. Mientras la consideremos una herramienta y la dirijamos a aquellos fines que son más importantes para la organización, podremos tener éxito. Muy bien, muchas gracias, Jesús Alfredo. Y es verdad, las herramientas son lo que son.
Pero también es verdad que también tenemos que ponernos la meta o el propósito de sacarle el máximo jugo. Y sí que es verdad también, coincido en eso, en que uno de los conceptos del pensamiento económico, que es la inercia estructural, lo difícil que es cambiar nuestras organizaciones con estas aparentes oportunidades, que sí que lo son, pero que en muchas ocasiones, desde la visión desde la que nosotros analizamos los temas y el día a día de los servicios, de los profesionales que tienen que gestionar lo diario, ¿no? Lo cotidiano, pues es un choque importante, ¿no? Muy bien. Y ya a continuación y completando este primer repaso de la mesa de debate, les presento a Luis Carretero Alcántara, director gerente del Servicio Cántabro de Salud. El señor Carretero es doctor en Economía por la Universidad de Málaga. Durante su trayectoria profesional ha sido y ha ocupado numerosos cargos: director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha entre el 2011 y 2015, director de Gestión y Planificación del Servicio Balear de Salud. También ha ejercido como director gerente en diversos hospitales públicos, como el de Son Espases, de referencia en la Comunidad Balear, el Hospital Universitario Sondureta, también el de Silles Balear, así como su director gerente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, director gerente de la Fundación Hospital de Alcorcón y director económico-financiero en la apertura del Hospital Costa del Sol de Marbella, entre otros, por no alargar más. En esa amplia experiencia en planificación estratégica, liderazgo, consultoría en sanidad y diferentes ámbitos, nos gustaría plantearle ya esa última pregunta relacionada con una temática que adelantábamos ya, que es la inteligencia artificial y la Big Data, que tiene que ver con las vulnerabilidades, ¿vale? Está claro que todo lo que es esta herramienta nos abre un conjunto de oportunidades, pero también nos abre un conjunto de puertas de salida y de entrada de cosas. Y estamos hablando de datos especialmente sensibles, como son los que tienen que ver con la salud de las personas. Entonces, la cuestión que trabajaríamos en este último repaso de los temas de organización del debate tiene que ver con eso, con la ciberseguridad, ¿vale? Es un ámbito en el que se está trabajando durante años con diferentes protocolos del Esquema Nacional de Seguridad, pero posiblemente la euforia por las oportunidades que nos ofrecen nuevas herramientas de inteligencia artificial nos está generando, esto es mi opinión y quiero también conocer la suya, señor Carretero, brechas para el secuestro de datos, ciberataques a nuestras organizaciones sanitarias y que nos tienen que preocupar y estoy seguro que nos preocupan mucho. Yo que vengo de Valencia, a principios de esta semana el ayuntamiento ha tenido un ciberataque, nos hemos encontrado con los aspersores de riego de los parques y jardines funcionando a su libre albedrío. Entonces, claro, esto en un ámbito municipal ya es un problema, pero en un ámbito de una atención sanitaria es crítico, ¿no? Entonces, la cuestión va por esa vía, es decir, qué brechas se nos abren y qué podemos hacer o qué estamos haciendo, porque esto, que es una oportunidad, también es un riesgo importante. Vale, gracias y buenos días a todos. Yo en mi vena mallorquina, hay muchos pueblos que cuando celebran las fiestas celebran o rememoran unos tiempos no tan lejanos en los que se vivía pendiente de cuando llegaban los piratas berberiscos a la costa. Entonces había un sistema, una torre de vigilancia que avisaba, la gente se encerraba y los piratas llegaban, saqueaban, secuestraban a quien no había podido de alguna manera ponerse a salvo y se iban. Y eso parecía como parte de la vida social de no hace tanto. Claro, yo hasta hace poco me escandalizaba, decía, pero parece mentira el poco tiempo que ha pasado y que eso ocurriera. Pero si reflexionamos un poco, vivimos en ese momento en el mundo de la informática. Vivimos en organizaciones que están sometidas a un ataque permanente. Preguntarle a vuestros responsables de TI, constantemente se reciben miles de ataques o de tentativas de ataque en los sistemas de piratas que vienen a robar y a saquear y a secuestrar
la herramienta más crítica que tenemos ahora mismo en una organización sanitaria, que son nuestros sistemas de información. Por lo tanto, es un tema serio, tenemos que preocuparnos. En Cantabria, ¿cómo lo estamos abordando? Pues por una parte, haciendo algo que dice poco y que se cuenta poco, pero vamos a renovar las aplicaciones básicas, que son las que normalmente son el punto de mira del atacante informático y que además pues, eran muy antiguas, desde las de recursos humanos, las de gestión económica, el GIS, el RIS, el PACS, y además introduciendo sistemas activos que nos ayuden, pues igual que hacían esos pobres pues, habitantes de los pueblos de costa para esconderse, pues sistemas activos que permitan de alguna manera proteger una parte de los dispositivos que hasta ahora era un caramelo para cualquier pirata, que son todos los dispositivos que tienen entradas de datos y que pueden ser la puerta de entrada de cualquier ataque. Otra línea fundamental en cualquier organización es cómo mentalizas a toda la organización de que hay que tener una serie de precauciones a la hora de utilizar la herramienta informática, porque cualquier descuido puede ser una puerta de entrada para uno de esos ataques. Pero no estamos de alguna manera con seguridad al 100%, sino simplemente todos hacemos todos los esfuerzos necesarios para dotarnos organizativamente y tecnológicamente pues, de herramientas para protegernos. Y luego otra cosa es la seguridad del dato, que ya también hay piratas en ese sentido, pero ya son de otra manera. Y en la seguridad del dato yo creo que tenemos cierta balanza a manejar en el equilibrio los que nos dedicamos a la dirección. Por una parte, garantizarle a nuestros pacientes que sus datos o que su vida personal o que su problema de salud no va a circular por ahí en un mercado persa vendido con su nombre, apellido y dirección para el mejor postor, y eso es muy importante y eso es necesario. Pero por otra parte, en el otro lado de la balanza, necesitamos aprovechar todas las oportunidades posibles de investigación, de análisis, de utilización de los datos en positivo para generar desde algoritmos predictivos para, de alguna manera, anticiparnos a los efectos adversos de las enfermedades, hasta nuevas terapias que se puedan avanzar con el uso pues, de datos multidimensionales. Por lo tanto, ahí el esfuerzo está en ese equilibrio entre protección de la intimidad y de los derechos de los pacientes y también protección de la investigación, del desarrollo y del uso. En Cantabria estamos ya en trámite de una ley de salud digital buscando, de alguna manera, potenciar ese equilibrio, favorecer el uso del dato, pero también dar garantía a los pacientes de que su dato se usa adecuadamente. Y yo creo que ahí está un poco el reto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, como compensación a este abuso que hemos tenido de plantearos a cada uno una temática, a lo mejor sin dejaros la oportunidad de opinar en otras en las que tendríais también muchas cosas que decir, si os parece vamos a plantear una pregunta repaso genérico que vamos a contestar todos y por tanto que de alguna manera nos va a permitir compensar algunas de las áreas en las que en la primera cuestión no hemos tenido tanta ocasión de intervenir. Nos decía Luis que ellos están haciendo un camino en el tema de la ley de salud digital. Yo os quería preguntar, ya en términos singulares de cada una de vuestras comunidades autónomas, qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, plantearía una pregunta en general para los cuatro y me gustaría, si queréis intervenir todos, o la mayoría, o alguno, en los términos de si los sistemas sanitarios públicos de las diferentes autonomías estamos preparados para los cambios que se están produciendo ya, pero los que se avecinan también en el corto plazo, y cómo se está gestionando en vuestras comunidades ese cambio, qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se está proyectando hacer, porque como bien decía antes Jesús Alfredo, ahora mismo ese es un tema que nos está demandando opinión y posicionamiento prácticamente en casi todos los foros en los que nos movemos, ¿vale? Si os parece, invertimos el orden, ¿vale? Y ahora entonces te pediría a ti, si quieres dar tu opinión, Luis,
sobre este asunto. Vale. En el fondo, lo comentaba Alfredo antes, ¿no? De vez en cuando aparecen modas otoño-invierno en la gestión sanitaria a las cuales dedicamos nuestro tiempo, analizamos, debatimos, etcétera, que luego pasan. Y seguramente esas modas tienen impacto después de cuando pasa precisamente ese interés mediático y calan dentro de la organización. En el fondo, yo lo que creo es que tenemos que ser capaces de adaptar nuestra manera de trabajar para aprovechar el máximo de las oportunidades que se nos están presentando. Y la tecnología sí que es una palanca de cambio fundamental. Tenemos pocas palancas de cambio ahora en nuestro sistema sanitario. Esa dependencia de senda que comentabas tú antes, tenemos que romperla para ser capaces de tener una organización que mire al futuro, que aproveche los recursos que nos pone la sociedad, que son muchísimos, y que dé el máximo de salud con esos recursos. Y la tecnología es una herramienta que sin duda nos va a presentar muchas ventajas. ¿Cuál es el principal enemigo desde mi punto de vista en nuestras organizaciones? Pues la burocracia, el elefante que tenemos en la habitación, que a veces hace que tardemos años en poder incorporar elementos que incorporaríamos mañana o que nos dificulta el hacerlo de la manera que nosotros pensamos que sería más eficaz. Bueno, pues tendremos de alguna manera que ser capaces de aprovechar las oportunidades que también nos da la tecnología para romper con esa cultura burocrática que a veces nos asfixia como organizaciones. Y luego yo creo que es fundamental también el para qué. Porque parece que a veces nos encontramos en una feria de la digitalización en la que todos tenemos que tener una serie de herramientas que si no las tienes parece que te estás quedando un poco fuera del mercado. Yo creo que lo importante es qué necesito en mi sistema sanitario, dónde tengo mis grandes problemas y cómo me puede ayudar la tecnología a abordar esos problemas. Y si eso lo tenemos claro, seguro que nos equivocaremos menos. Muy bien, muchas gracias, Luis. Jesús. Yo declaro mi conflicto de intereses. Es que yo soy un dependiente de la tecnología. O sea, a mí me das un ordenador, un teléfono móvil o una televisión inteligente y no paro hasta que no manejo todos los botones. Entonces tengo que disimularlo. Tengo que ser especialmente crítico para manejar ese conflicto de intereses. ¿Qué creo que estamos intentando hacer? Primero, tener un paraguas que nos permita aprovechar esfuerzos. Yo creo que tenemos un paraguas mediante la Estrategia Nacional de Digitalización. Creo que tiene un liderazgo fuerte, un liderazgo no solo de conocimiento, sino un liderazgo unido a una inversión presupuestaria importante, que nos ha dado un empujón importante, aunque luego tendremos que seguir financiándolo nosotros, pero creo que eso es un paraguas importante y que además está bajo el paraguas europeo. Yo creo que la batalla de digitalización en sanidad no se está jugando en las comunidades autónomas, se está jugando en geopolítica internacional. Y es que si va a ser capaz de llevarse el gato al agua antes Estados Unidos, Oriente, o si Europa va a poder introducirse en este juego o va a quedar fuera. Porque lo que estamos hablando no es de digitalizar el servicio de radiología o de digitalizar la UCI de un hospital. Estamos hablando de digitalizar la salud de la población. Ese es el futuro. Y no sé si lo va a hacer antes Huawei, se lo van a llevar los chinos, lo va a hacer Google o quién lo va a hacer. O si los sistemas sanitarios públicos vamos a poder decir algo en eso. Segundo, para eso necesito una estructura robusta a distintos niveles ya en mi comunidad. Necesito primero que el sistema sanitario entienda qué es esto de la digitalización, que hay una madurez en los profesionales de dentro del Servicio Navarro de Salud. Y ahí hay mucha diversidad. Entonces hay líderes de digitalización que están empujando y corriendo mucho y bien, pero que pueden desequilibrar el sistema. Es el para qué que decía Luis, ¿no? Entonces, no es para hacer lo que sea bonito y más rápido, sino lo más necesario, porque si no, dedicamos los recursos a lo bonito y rápido. Aumentamos un 5% la calidad de un servicio, pero gastamos el 40% del presupuesto que tenía para eso. Esto no puede ser. Tercer elemento, tengo que tener unos partners tecnológicos importantes. Y además ahí es un elemento de tensión que hay que equilibrar, ¿no? Entonces tengo que trabajar con los partners tecnológicos del Gobierno de Navarra,
El modelo tecnológico en muchas comunidades es similar. Por un lado está los que trabajan en digitalización dentro de salud, pero luego está pues la consejería que tiene competencias en digitalización, y lo vemos también a nivel ministerial, el Ministerio de Sanidad con el Ministerio que tiene competencias en digitalización, los partners internos dentro del sistema sanitario público, pero tenemos que ser capaces de trabajar con la empresa privada. Por ejemplo, el tema de desarrollo propio de IA tiene una serie de horizontes de costes y de temporalidad que indudablemente trabajando con partners tecnológicos privados van a tener otra dimensión y otra rapidez. Y tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no? Y tenemos que buscar también el equilibrio de trabajo en todo el desarrollo de digitalización con las universidades de nuestro entorno, con pequeñas pymes que en nuestro entorno pueden trabajar también de manera ágil. ¿Por qué esta diversidad de partners? Porque realmente nuestros sistemas son tan complejos que no hay una forma de abordarlo. Tengo que operar, hemos hablado de interoperabilidad, pero a mí me preocupa un elemento de interoperabilidad que es que yo pueda conectarme a cualquier solución que me vendan que me resuelva los problemas. Lo que no quiero es que me digan, no, esto te va a resolver el problema, ya está en el mercado, ya existe, pero necesitas un año para incorporarla. No puedo aceptar que la digitalización, si va a ser disruptiva, sea tan lenta como construir un edificio. Tiene que ser rápida, ágil, y tenemos que transformar el sistema para ser rápido y ágil. Si se convierte en construir edificios de ladrillo con software y hardware, hemos perdido otra oportunidad, ¿no? Y el otro elemento que creo que tenemos para este cambio, y en este momento esa es mi gran preocupación, y yo tengo fama de tener mal genio y a veces un poquito intransigente, no admito que nadie me venga a una reunión diciendo que el problema no se puede solucionar porque no hay sistemas de información adecuados. Digo, no, el problema ha existido 25 años atrás, seguirá insistiendo 25 años adelante y vamos a ver qué hacemos con lo que tenemos y vamos a ver qué pedimos a sistemas. Pero que nadie venga a una reunión a decir que no tiene solución porque no hay sistemas de información adecuados. No los podemos admitir como una excusa. Muy bien, muchas gracias. Jesús. Ana, contadnos en Aragón cómo está el panorama. Pues yo me sumo a todo lo que habéis dicho del paraguas europeo, el paraguas nacional, pero luego ya bajándonos a la comunidad autónoma, pues tenemos que buscar el equilibrio. Yo hablo siempre de un juego de platillos, ¿no? Donde tenemos varios platillos, que es el presupuesto que tenemos, las necesidades que tenemos los profesionales y cómo tenemos que adecuarlo todo para que no nos suceda como dices tú. Una solución puede ser maravillosa, pero con una inversión tan tremenda que nos va a permitir que no podamos hacer otras necesidades que pueden ser bastante quizá prioritarias, aunque no sean de la digitalización. ¿Estamos preparados? Tenemos que estar preparados. Es que si no se nos pasa el tiempo. Tiene que ser rápido, tiene que ser eficaz y tiene que ser eficiente. Entonces, nos pasa un poquito como a vosotros. Dentro de la comunidad autónoma, una cosa es el sistema sanitario y otra cosa es el sistema del Gobierno de Aragón, donde la digitalización la ven con otros ojos y quizá no entienden las necesidades que nosotros podamos tener o en qué podamos utilizar nosotros la digitalización. Sí que es verdad que es un beneficio, que no podemos olvidarlo, pero tenemos que centrarnos en lo que nos va a proveer, en lo que nosotros necesitamos y cuándo lo necesitamos para poderlo tener. Entonces, estamos teniendo que adecuar no solo a los profesionales, sino a la población que tiene que entender el cambio sustancial. En Aragón la brecha digital es muy importante. Entonces, bien a nivel de los profesionales, están ya todos adecuándose, pero la brecha digital en la población es muy importante. Entonces tenemos que adecuarnos. Y luego, sobre todo, tener en cuenta en buscar lo que decía yo, el caso. Quizá la inversión mayor no es para el caso de la medicina personalizada. Por supuesto, es un avance. Ahí tienes que ir, pero tienes que buscar dónde además tienes esa necesidad para llevar a cabo esa implantación. Y luego modelos básicos que pueden ser, por ejemplo, muy sencillos. La telerehabilitación. Y dices, es un ejemplito, pero la telerehabilitación en Aragón ha supuesto una mejora importantísima en determinadas patologías
que nos ha beneficiado con un ahorro sustancial en cuanto a traslados y beneficios para el paciente. Una pequeñita inversión nos ha supuesto un gran beneficio. Entonces hay que compensar, o yo creo que mirar esos platillos para ver dónde llevamos a cabo esa inversión que nos pueda permitir agilizar y obtener resultados óptimos y mejores, pero sobre todo con rapidez, como dice Alfredo. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Bien, pues cerramos este turno con Aquilino y a ver si encontramos esos 5 minutitos finales por si alguien del público quiere hacer alguna intervención o una pregunta. Muy bien, intentaré ser breve. Yo creo que Alfredo lo definía y creo que todos lo planteábamos. Está muy bien tener el paraguas europeo. Yo creo que es un gran avance tener una estrategia nacional. Por lo menos sabemos hacia dónde va el conjunto del sistema, que es básico. Y después hay que llevar eso al territorio. Y ahí vuelvo a repetir un poquito lo que planteaba al final de mi intervención anterior. Tenemos que tener claro cuál es el objetivo y hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, cuáles son nuestras prioridades y utilizar las herramientas para avanzar en esas prioridades, porque la seducción tecnológica, la presentación, lo comentaba Alfredo también antes, ¿cuánta gente recibimos al cabo de la semana que nos da soluciones para algo que a lo mejor no es nuestro problema y nos lo vende como algo que ya ha comentado con los clínicos y que parece que es la base que tenemos que empezar a trabajar por ahí y cuando vas a analizar lo que cuesta dices, bueno, estoy metiéndome, si no lo analizas previamente, si no trabajas con racionalidad y con eso que es también el sentido común, podemos encontrarnos con que estamos invirtiendo en algo que después no nos sirve para nada, con lo cual no debemos nunca olvidar eso. Para eso tenemos que dotarnos, lógicamente, de herramientas organizativas en las que participen profesionales, participemos cargos directivos y decidamos hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y qué herramientas hay en el mercado que nos sirven, no al revés. Que a partir de las herramientas establezcamos nuestras prioridades, entonces estaríamos un poco confundidos. Después también vivimos en un mundo que no vivimos aislados. Nosotros, por ejemplo, tenemos una norma en el Principado de Asturias sobre el uso de la inteligencia artificial. Hemos pedido durante el desarrollo de la norma adaptarlo a lo que es el sistema sanitario, que no es exactamente igual que el resto de la administración. Bueno, nos han escuchado y hemos avanzado en cosas. Y después tenemos que tener en cuenta la idiosincrasia también de nuestros territorios. Nosotros tenemos algunos pueblos, somos la población más envejecida de toda España y tenemos algunos pueblos donde es difícil llegar, pero curiosamente son a los que más beneficiaría actuaciones como telemonitorización y tal, y tenemos que ser capaces de que eso llegue adaptando la tecnología al ciudadano, que algunas veces también queremos que el ciudadano se adapte a la tecnología, y eso es complicado. Yo creo que estamos preparados, yo creo que lo intentamos en el día a día y establecemos criterios estableciendo eso, cuáles son nuestras prioridades e intentamos que todo se adapte ahí. Que es difícil porque muchas veces te presionan desde abajo, desde los propios profesionales, que ven soluciones que posiblemente sean en lo local muy útiles, pero que en el conjunto general de la política sanitaria no es así. Y tenemos que ser capaces de discernir entre eso, sacarle, como comentabas antes, la máxima capacidad a todo el tema de la digitalización, pero sin olvidarnos de cuál es nuestro objetivo, que es llegar a toda la población y con equidad. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Yo creo que sí que tenemos esa oportunidad de poder hacer algún tipo de consideración o pregunta, porque también podría ser simplemente una consideración. No sé si... ¿Sí? Ricardo. Micrófono. Ahora no. Ahora sí. Bueno, agradeceros mucho a los componentes de esta mesa el rato que nos habéis hecho pasar aprendiendo un poquito sobre estos temas que son un poco áridos en principio en la teoría. Muy agradecido de verdad desde Redacción Médica de que 4 gerentes autonómicos hayan compartido con nosotros este rato. Quería cambiar completamente de tema y teniendo aquí a 4 directores gerentes autonómicos me resisto a no hablar del déficit de profesionales. Yo creo que es un tema que no tiene nada que ver con la digitalización, pero sí que me gustaría que brevemente, si es posible, nos hicierais un repaso
ahora mismo la situación en vuestra comunidad, sí, entiendo que serán familia, médicos de familia, pediatras, anestesistas, pero que nos hicierais un repaso muy rápido de qué dificultades estáis teniendo para completar ese tipo de especialidades y qué estáis haciendo también, qué medidas estáis poniendo en marcha para intentar retener o atraer o retener por lo menos esos profesionales en los que sois deficitarios. Muchas gracias. Pues no hay turno, contestáis el que... Bueno, pues ya por imprudente. La pregunta que era invalidada haber requerido brevedad. Otra pregunta. No, es un problema, pero quizás lo que más podría aportar ahora de novedoso que no se haya dicho y que se está diciendo también, casi es el segundo topic después de la digitalización, es que el problema de profesionales es dinámico. Lo habíamos focalizado en una sola cuestión que era la competencia entre comunidades. A nosotros nos vienen cada jefe de servicio y cada sindicato de nuestra comunidad nos dice que todos se van a Aragón, todos se van a Asturias, todos se van a Cantabria, todos se van al País Vasco y nosotros nos juntamos y decimos, ¿dónde te has escondido los médicos de Navarra? Y dónde... Entonces, hay un déficit que es estructural. Alguien decía ayer que ni siquiera solo de España, es un déficit europeo. Las causas son variables, han tenido que ver con planificación de la formación de profesionales, han tenido que ver con la modificación del sistema sanitario. Nosotros, por ejemplo, tenemos claro que con el nivel, por ejemplo, de absentismo, y no digo absentismo solo por enfermedad, hablo de permisos vinculados a maternidad, cuidado de hijos, cuidado de personas mayores, limitación de las horas de trabajo para garantizar descanso, una serie de derechos sociales. Yo, de cada 2 personas que tengo contratadas, a día real trabajan 1,6, me falta 0,4. Donde antes operaba una persona, ahora necesito 2. Y si tengo un Da Vinci, lo que antes hacía 1 lo hacen 2. Si soy capaz de hacer intervenciones de hemodinámica más complejas, necesito 2 en sala. Si tengo entonces necesito más profesionales, tengo más absentismos, tengo más complejidad de los procesos, cosas que antes no trataba, ahora los tratamos, y esto provoca el déficit de profesionales. En efecto práctico, si tuviera que dar una aportación de qué estamos haciendo en Navarra que atrae profesionales, es hacer una propuesta de organización de los servicios que sea atractiva. ¿Por qué? Porque la dinámica hace que en un momento determinado todos los anestesistas quieren ser anestesistas de cirugía cardíaca y quieren la alta especialización y de repente te viene una remesa de 3 o 4 anestesistas que quieren vivir la experiencia de anestesia en un comarcal con un nivel de estrés distinto que les permita una conciliación y una calidad de vida mayor. ¿Qué puedo ofrecer? Un servicio que pueda ofrecer a la vez la alta especialización y el trabajo en un comarcal, sin tener que competir ya no con el resto de comunidades, sino que mis hospitales compitan. Y que además te dé una flexibilidad dentro de la organización para en un momento determinado formarte en la alta especialización y trabajar en la alta especialización y en otra poder estar en un comarcal con otro tipo de experiencias. Modelos organizativos de la prestación sanitaria que conjuguen las necesidades de la población con las expectativas de los profesionales, sabiendo que son variables y dinámicas y de que cada año que terminan los residentes lo que nos piden es una cosa distinta. O sea, ya nuestra oferta ya no es a los residentes, es a Pepe Pérez que viene a hablar conmigo y me dice a mí lo que me interesa es esto. Y el otro elemento es también que hay un informe que yo me agarro como a un clavo ardiendo, que la previsión de esta situación tiene una dimensión que pueden ser 5 o 7 años hasta que se alcance ese equilibrio en la mayor parte de especialidades. Algunas, como has nombrado, atención primaria, anestesia, van a seguir siendo, radiología, van a seguir siendo complicadas. Pero en este plazo vamos a encontrar un equilibrio y se van a adaptar nuevas modalidades. Hablabas antes del anillo radiológico que va a hacer que las labores de los profesionales vayan a cambiar. O, por ejemplo, hablaba antes de la IA en los aceleradores lineales, donde yo antes necesitaba 2 radiofísicos y 2 oncólogos radioterápicos para programar las sesiones como Dios manda. Ahora me lo hace un oncólogo con un radiofísico, con un TER y con una máquina que tiene aplicadas una serie. Todo esto va a cambiar en los próximos 5 años. ¿Cuál es el reto? Responder a una situación de necesidad actual y de demanda de profesionales que está siendo francamente complicada y no romper nada en este proceso de transición. Hablaba antes el secretario del tema del Estatuto Marco. No rompamos las cosas, mantengamos ese talante de colaboración, porque lo que nos estamos jugando es la atención a los pacientes, que decía antes, que es atender con equidad y en tiempo y forma adecuado las necesidades de los pacientes.
Muy bien. ¿Alguien quiere añadir alguna cosa? Sí, Luis. Habla si quieres. No, yo creo que el análisis de por qué estamos en esta situación de profesionales lo hizo bien Alfredo y no voy a avanzar en ese camino. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Lógicamente, aparte de intentar captar a todos los residentes que finalizan y un poco relacionado con lo que comentaba Alfredo, creamos una oficina de captación de profesionales donde vamos directamente a hablar con los profesionales y a ofrecerle a cada uno aquellas cosas que quiere y aquellas cosas que nosotros necesitamos. Tenemos hospitales y centros de atención primaria que son diferentes y tenemos profesionales que se quieren incorporar a trabajar o que quieren cambiar de su sitio, que también tienen intereses diferentes. Pues lo que queremos es el trato individualizado para poder captarlos. ¿Nos está funcionando? Sí, pero que también creo que la esperanza de lo que comentaba Alfredo, que dentro de 5 años o 6 años tengamos una situación donde no tengamos déficit de profesionales y, lógicamente, hay cosas en la digitalización que nos van a permitir que necesitemos para algunas cosas menos profesionales y podamos dedicarlos a otras. Y todo en conjunto, pero yo creo que quería comentar lo de la oficina de captación porque nos está funcionando razonablemente bien. Yo me sumo a lo que dicen mis compañeros y así solo añado un poquito más. Una reflexión. Tenemos más médicos en España que nunca. Y nuestro problema, el de todos, es la escasez de profesionales. Tendríamos que reflexionar un poco sobre cómo organizamos el trabajo y cómo, de alguna manera, las rigideces que vamos introduciendo en el sistema van haciendo necesarias plantillas mayores cuando no las vamos formando, no las vamos incorporando al sistema. Y por eso yo discrepo de mi amigo el secretario de Estado en el sentido de que no se trata de ir a un punto intermedio entre más rigidez que piden unos y menos que piden otros y me quedo en mitad. No. Tenemos que pensar qué necesitamos como sistema sanitario para ser eficaces y, evidentemente, la rigidez supone mal usar recursos de toda la nación, de todos los ciudadanos, dándoles menos sanidad a cambio de más tranquilidad. Tendremos que reflexionar sobre eso y ser un poquito más valientes y flexibilizar más nuestras organizaciones para hacer las cosas mejor. Muy bien. Ana. Yo comparto con todos vosotros lo que hacéis. La peculiaridad de Aragón es que hemos probado ya muchas de esas cosas. Y nuestra orografía, nuestras carreteras, nuestros hospitales periféricos pequeños y que tenemos toda la población concentrada en la ciudad de Zaragoza con 2 grandes hospitales, es verdad que en un intento inicial con un sistema de fidelización conseguimos residentes, pero ya tan a la carta lo que nos está llegando a pedir, hay veces que no lo puedes dar, porque nos tienen cogidos por las manos, o sea, por los pies y por todo, y aun con todo no es suficiente. Estamos explorando en estos momentos lo que es hemos sacado un decreto de difícil cobertura para permitir que opten directamente a una plaza, que es lo que ellos van buscando, o la estabilidad, a ver si por la estabilidad conseguimos en aquellos centros periféricos que en 3 años obtengan la plaza en propiedad. Porque en cuanto a remuneración económica, en cuanto a que compaginen con la alta tecnología de los hospitales grandes, en cuanto hemos visto que es muy complicado, el salto generacional es abismal. Hemos encontrado situaciones donde nos han preguntado, ¿pero qué compañías vuelan desde Teruel? Y dices, ninguna, ¿no hay Ryanair? Entonces yo no. A ver, son situaciones de un cambio generacional tan importante que nosotros hemos explorado eso y hay veces que nos piden cosas que no podemos dar. Entonces hay que ser iniciativas y luego lo que no podemos entrar es en la competencia, porque ni los radiólogos los tienes tú, ni los anestesistas los tengo yo. O sea, eso es un problema de todos. Y a mí me dicen, se nos los lleva a Navarra. Yo hablo con Alfredo y me dice, oye, ¿cuánto te nos has llevado? Y me dicen, no, que yo no, que es que se me han ido a Aragón. Eso es un bulo, que diríamos. Es verdad, no hay una competencia real entre las comunidades autónomas porque al final tienen tanto donde elegir que al final ellos van donde quieren. Y entonces tenemos que buscar una forma en que entre todos pues cambiemos el sistema y no sea
o utilizar la alta tecnología para suplir en aquellas carencias y luego ofertar lo que ellos van buscando, pero dentro de un orden, creo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo para más preguntas del público. Tendremos ahora en este pequeño receso un tiempo para hacerlo y solamente dar las gracias a todas las personas que nos habéis acompañado, tanto presencialmente y habéis utilizado una parte de vuestro tiempo para estar hoy aquí acompañándonos, como desde las diferentes plataformas de streaming, por supuesto, a las 4 personas que han compartido con nosotros la mesa, también, por supuesto, a Redacción Médica por el acierto de meter este tema, aunque árido, posiblemente va a tener que ser recurrente y no me extrañaría que difícil va a ser el encuentro en el que no haya que montar una mesa parecida sobre este asunto y, por supuesto, también a los patrocinadores, sin los cuales pues tampoco hubiera sido tan fácil ni tan incluso posible la realización de este evento. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos y continuamos en breve.